Hola amigos de Radio Felicidad 1180M, los mejores momentos, un privilegio siempre estar con ustedes y ahora en esto de la era digital pues nos podemos conectar y para mí es un orgullo de verdad poder platicar en esta tarde con una de las mexicanas más sobresalientes en la industria cinematográfica del país, Mariana Chenillo Alarraqui. Muchas gracias por aceptar la invitación, un privilegio siempre poder platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, el gusto es todo mío. Pues mucho que aprender de ti, por supuesto, pero además tienes una nueva propuesta después de que al parecer te llevó bastante tiempo poderla mostrar ya en los cines, ¿no? Entre pandemia y entre todos los procesos que tenías que pasar. Pues sí, ¿no? Ha sido un año muy extraño para todos y los planes que había en cuanto a tiempos, yo creo que para todo el mundo se movieron, pero estamos, la verdad, muy contentos de pues, que los cines empiecen a abrir, de tener la posibilidad también como espectadores de ir al cine y pues de presentar esta película ahora en la pantalla grande. Definitivamente, todo lo invisible que ante los retos quizás también que presenta el cine de muchas tendencias de cine comercial, pues crear nuevas historias parecería complicado desde un punto de vista, pero para ti no. Además de poderlas dirigir, también que te hagas cargo del guion es maravilloso y esta propuesta me parece de verdad pues muy interesante. Muchas felicidades antes que nada y pues invítanos por qué tendríamos que ver esta película en una primera instancia. Pues creo que es una película que es diferente también a las que yo he hecho antes. Es una película que sigue muy de cerca el proceso de un personaje de pues, reencontrarse con la persona que se convierte después de una pérdida grandísima, que es la pérdida de la visión, por un accidente. Es un dentista que tiene una vida como, sí, bastante convencional y que a partir de un accidente de coche donde explota la bolsa de aire, se queda ciego y justamente la película como que lo sigue en el proceso de, pues por un lado, negarse a aceptar su situación y estar obsesionado solo con obtener el dinero de una indemnización porque él dice que la bolsa explotó tarde. Y por otro lado también en un nivel más profundo, como encontrar esta posibilidad pues de descubrir quién es el hombre que es ahora, el papá que es ahora, qué va a ser. Y entonces, bueno, pues la película con humor y con vueltas extrañas lo sigue a través de este camino para descubrir que, pues bueno, como lo que nos ha pasado este año, yo creo, ¿no? Que la vida cambia por completo, pero pues que hay que aceptarla y seguir ahí. Oye, muy interesante también lo de Ari Brickman, que además está en la música y realizó junto contigo el guión. Sí, la verdad es que esta peli la hicimos completamente juntos desde el proceso del guión, luego, bueno, él la protagonizó, yo la dirigí, y después en la postproducción yo estuve editando y al mismo tiempo que editaba, él hacía la música, y la música también, pues como que tuvimos creo que otra como herencia de Ari para el personaje bien bonita, que es, pues Ari es músico, y el personaje, dentro de todas sus pérdidas, una de las cosas que encuentra es en casa de su papá un teclado de cuando era joven y tenía una banda, y entonces esta como incorporación como de una de las cosas que tal vez va a seguir pudiendo hacer, ¿no? Como la esperanza es la música, y esa otra voz que es la música, pues está a lo largo de toda la película también jugando un papel importante en el tono, en el ritmo. Bueno, a mí me parece que la música es padrísima. Y ahora que está tan de moda la inclusión y el presentarse ante nuevos retos, ¿no? La pandemia nos presentó un nuevo reto, la inclusión como tema principal dentro de la sociedad. Llega muy ad hoc justamente este tema de tu película, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad la filmamos antes de la pandemia. Yo creo que lo que tiene, o sea, lo que principalmente a mí me hace reflexionar ahora de lo que estamos viviendo es que o sea, que desde hace un año nuestra vida, la de todos, cambió por completo. Creo que no esperábamos tener que dejar ir tantas cosas. Creo que todos hemos pasado por algún tipo de duelo y de pérdida. O sea, unas enormes de gente querida y otras pues de trabajos o de planes o ¿no? de posibilidades. Y la película sigue ese proceso. Creo que ahora bajo esta luz, de alguna manera algo que podría haber sido como más, como de un personaje como más exclusivo, ahora creo que de alguna manera nos atañe más a todos. Y a reserva de verla, por supuesto, ¿dirías que en ti hubo pues una revolución respecto a lo que nos habías presentado después de 5 días sin hora, que vino a revolucionar literalmente el cine en premios?
¿Cómo te sientes ahora con esta nueva película? ¿Una nueva postura, el mismo trabajo? ¿O cómo es esa evolución incluso que tú pudiste haber tenido? Pues creo que cada película, como en el caso de Cinco días sin hora y en el caso, incluso Paraíso, que hice en medio de las dos, que también estaba como buscando, o estaba contratada para adaptar un cuento, pero también como que creo que puse muchas cosas personales. Creo que cada película como que me ha representado como alguna búsqueda muy personal. Esta en particular, yo soy súper miope, así y desde que entré a la escuela de cine hace ya muchos años, se me desprendió la retina. Entonces como que desde que empecé a estudiar cine ya tenía como esa duda, como ese miedo, como de, híjole, estudiar, hacer algo que luego tal vez si algo te pasa tienes que dejar de hacer. Como que era una pregunta como que me hacía, y como que a veces no es tan automático como poder convertir esas búsquedas en algo de ficción, como que es un camino como de síntesis o de, yo no sé, como cuando haces un pastel y los ingredientes luego ya no son los ingredientes, sino son un pastel. Como que esa misma magia creo que pasa en la ficción. Y fueron años de estar como buscando el tono, porque hay ciertas cosas que creo que en el tono equivocado, en este asunto en particular de la discapacidad y de como la ceguera y la vulnerabilidad y todo, yo sentía que si era algo como o un melodrama o algo que tuviera unos tintes como de libro de autoayuda o que fuera como complaciente con el personaje, como que no se me antojaba. Entonces realmente pasó un tiempo largo para poder encontrar, pues por un lado, el universo en el que pasaba. En ese sentido Ari y yo lo construimos juntos, y también como una historia, como que encontrar la historia también era parte como de encontrar la esperanza en el camino de alguien que pierde algo tan grande, ¿no? Como que de entrada era, o sea, sabíamos como que este personaje, a partir de que pierde la vista, era difícil que pudiera resolver eso con su familia, a pesar de que en su familia, pues, o sea, tiene esta esposa que es Bárbara Mori en la película, con quien tiene una buena relación, pero ella también perdió algo enorme, y entonces esta búsqueda de él en otro lado, casi como que encontrar la historia era casi encontrar la respuesta de como de qué pasa luego, como que era a dónde puede irse, ¿no? Si está ciego, ¿cómo se va a ir? Entonces, como abrir esas posibilidades y como también ponernos en el lugar del personaje y darnos cuenta pues, que la vida no se acaba y que hay maneras y que eventualmente como que uno es libre, ¿no? Aunque pase lo que pase, incluso en las circunstancias más opresivas. Pues creo que todo ese proceso fue parte de encontrar la historia para que también fuera interesante y divertida y lógica y tuviera varias capas, pero también de encontrar como la lógica del personaje, como de que no fuera como por arte de magia, como, bueno, y luego ya todo se soluciona porque siempre es así, sino como realmente como que fuera de dentro, ¿no? Como de cuál sería un proceso realista y cuál sería una manera en donde alguien que pierde algo tan grande puede eventualmente encontrar un poquito de esperanza. Ya que entraste al tema del personaje, también es un reto actuar a una persona que, evidentemente tiene esta deficiencia visual. Sí, para Ari él hizo todo un proceso que, pues, por un lado lo hicimos en el camino del guión. Yo, pues, como que sí había estado en contacto con personas ciegas, como que siempre me ha interesado mucho eso, porque siempre lo he tenido bastante cerca, ¿no? O sea, como que yo voy al oftalmólogo muchas veces al año y como que hago pruebas de campo visual, como que siempre he estado muy pendiente, o sea, muy consciente de que pues la vista es como un privilegio, o sea, que no es algo que, en mi caso, dado, es como algo es como un trabajo de medio tiempo. Entonces, como que en el proceso yo había leído, me había como comunicado, o sea, había investigado. Y luego, ya para acercándonos más al proceso de la filmación, Ari empezó también, bueno, primero nos juntamos también él y yo con personas ciegas, y después decidimos que iba a tener unos lentes de contacto que eran un poco para dar un efecto visual como de opacamiento, como ¿no? Del iris y de la pupila, para que como que pues es lo que pasa con la ceguera. Y luego también los lentes casi no le permitían ver, o sea, como que sí veía medio formas, pero no podía ni leer el celular, o sea, como que veía a grandes rasgos en el set. Y después él como que se apropió de ese proceso y fue bien interesante porque él como que ya en ese punto como que él entró en ese túnel, como que era un lugar a donde él tenía que entrar solo, como que fue algo que pasó en el rodaje. Yo hasta como que era como que ahí sí, como que no me metí tanto porque él entraba así como en trance y como que ya estaba como en otra, y la verdad es que sí fue muy impresionante, pues, o sea, verlo como suceder en el set y después sobre todo cuando editarlo. O sea, me acuerdo cuando vi los rushes, antes yo edité la película, entonces cuando estaba viendo el material,
como que fue como cuando, como que entendí, como dije, wow, como que en el set, pues estábamos en el set, pero ya cuando empecé a ver el material y vi como como que me sorprendió a mí también verlo totalmente ciego y como, pues así, como, porque si él no estaba enfocando la vista en nada, no sé, los actores son así de mágicos, ¿no? Tienen esos poderes. Y, no, y lo importante es que se pueda reflejar, porque también, además del reto personal que representa tu personaje, pues también viene, como tú decías, todo este apoyo de la familia, más en nuestro país, que justamente siempre hemos sido un país como muy apegado a los valores. Y hoy en día, volviendo al tema de la pandemia, de estar encerrados, de volver a estar juntos, por obligación quizás muchos de los casos, pues se vuelve importante siempre estar rodeado de la gente que quieres, y ante cualquier reto de la vida, evidentemente, ¿no? Laboral, de un reto incluso de desempleo hoy en día, o de salud, la familia es como tu soporte, y me imagino que también aquí lo reflejas en esta película. Sí, y claro, pero también haciendo como armando una historia, como pensando en el personaje, siendo más realistas y pensando qué pasaría, pues como que la familia, o sea, el personaje de Bárbara, y había dos niñas divinas que fueron las hijas y así, representaban un poco como ese punto de partida, como el universo donde él está cuando le pasa esto, y también como ellas, o sea, sobre todo la mujer, ¿no? Tiene también un duelo enorme que procesar, porque ella también pierde una parte de su vida, de su esposo, ¿no? Y entonces como que era, pues, como necesario para el personaje, pues, irse, como encontrar, como tener, como que no podía reconstruirse ahí, o sea, y nos pasa creo que mucho, ¿no? Como que a veces con los seres queridos también son con quien, a veces es más fácil hablar con un extraño de ciertas cosas, porque como que no está involucrado, que hablarlo con alguien que también perdió lo mismo, ¿no? Como que el duelo, o sea, a pesar del amor, el duelo es individual, y creo que también eso en este año nos habrá pasado, ¿no? Como que estamos cerca, pero también a veces estamos solos, porque hay cosas que no se pueden compartir, o que se pueden compartir de cierta manera, pero el dolor pues no se comparte, ¿no? Se platica. Entonces, lo que queríamos era como tener este universo de esta familia que fuera un incentivo para volver, como ¿qué papá va a hacer ahora? ¿No? Es como que vemos esa familia y decimos que se quede, ¿no? Sí está bien, pero él necesita hacer todo un camino para poder volver siendo la persona en la que se convierte después de este accidente espantoso. Pues muchas felicidades, nuestra admiración como siempre, como una mujer emprendedora también, y evidentemente una mujer que pone el nombre del país muy en alto, en una industria que últimamente nos ha dado pues quizás muchas satisfacciones, pero hace falta justamente eso, ¿no? Mujeres directoras que también le den esa perspectiva al cine que tú logras colocar en tus películas. Como dices, hay mucho de ti, y bueno, evidentemente que esta es más tu bebé, que además está súper involucrada en todo el proceso. Seguramente nos espera un deleite en el cine, y qué mejor forma que ya podemos regresar a disfrutar de este nuevo proyecto tuyo. Sí, la verdad es que volver a las pantallas, o sea, volver al cine, para mí también ha sido, bueno, poco a poco, y con dobles cubrebocas hay que ir, y, o sea, el aforo de las salas es de 30%, pero pues sí, ojalá que poco a poco podamos, es como un alivio, ¿no? Como que si podemos ir al cine y escapar un poquito de todo lo difícil que nos ha tocado, yo creo que, pues, como que retomemos esos espacios. Se estrena el 22 de abril en 400 pantallas en casi todo el país, así que si la pueden ir a ver, ojalá la disfruten y ojalá les guste. No hay pretexto para no verla. Pues muchas felicidades, y ojalá que pronto podamos volver a platicar contigo. Ay, y sí. Ojalá que sea con nuevos premios, ¿no? En este proyecto, y por supuesto también con pues nuevas iniciativas que tú tengas de presentarnos, porque siempre pues esa visión fresca que tiene Mariana es muy bienvenida en nuestro cine, y pues en el cine en general. Ay, muchísimas gracias, qué bonitas tus palabras, y pues también ojalá que volvamos a platicar muy pronto. Y de verdad, felicidades, ¿eh? Nuestra admiración siempre, y te queremos. Muchísimas gracias por todo. Igualmente, muchísimas gracias. Que tengan súper bonita tarde. Hasta luego, Adiós. gracias por tu tiempo. Igual, bye. Bye.